Muy buenas noches, hermanos. Un gusto de estar aquí una vez más, aquí en su programa Vida de Cielo, aquí en la Tierra. En la presencia de Dios los saluda Carla Lombardi desde Guadalajara, México. Vamos a iniciar un seguimiento de un programa bellísimo que comenzamos la semana pasada, que fue la gracia. Y ahora vamos a darle esta segunda parte a este tema, que es un tema grandioso en donde nos explica nuestro Señor grandes maravillas en cuanto a lo que es su gracia esencial. Pues vamos ofreciendo este momento, pues no sin antes agradecer a todos los que están conectados en este espacio de reflexión y pues invitarlos a que también se interactúen en nuestro chat para cualquier pregunta, comentario. Ahí vamos a estar presentes para contestar o recibir también alguna de sus comentarios y preguntas. Pues primeramente, antes de iniciar nuestro tema de ahora, los invito a todos a realizar una oración. Más que nada en este día, que unirnos a la gracia de nuestro Señor Jesús, esta gracia que quiere hacer caer como una lluvia abundante, pero nuestra tierra todavía muchas veces no está preparada para recibirla. Por eso nuestro amado Jesús quiere arar nuestra tierra para que nosotros podamos recibir todo lo que día con día Él nos está ofreciendo en estas gracias grandísimas para llevarnos a la gracia mayor, que es la gracia esencial. Bueno, pues vamos comenzando con un pequeño giro de nuestra Luisa Picarreta. Es una pequeña oración, un acto de fusión del alma en la divina voluntad. Es algo pequeñito, pero tenemos que hacer nuestra fusión del alma, es decir, compenetrarnos en el pensamiento, en las palabras, toda la vida de Jesús en nosotros, porque precisamente de esto vamos a hablar el día de ahora. Bien, digamos todos juntos: Jesús, hagamos todo juntos, fundámonos el uno con el otro en el deseo y en el amor, para que me pueda fundir en los deseos, en la voluntad, en el amor de todas las criaturas, para que queden todas renovadas en tu voluntad. Y luego fundo todas mis partículas en las tuyas, para que me pueda fundir en todas las partículas de todas las criaturas, para poder darte por todos el amor, toda la gloria y la satisfacción que todos te niegan, y para ponerle a este acto un sello. Oh Jesús, te pido para mí y para todos tu santa bendición. Amén. Pues con este giro tan hermoso donde nos fundimos con Jesús, hagamos nosotros ahora pues nuestro tema, digamos este tema bellísimo de la gracia, no sin antes decir que nuestro programa, hay que recordarlo, es un programa día con día, martes con martes. Tenemos que recordar esto para recordar cuáles son como las líneas con las que nosotros nos fundamentamos en este programa Vida de Cielo aquí en la Tierra. Es a través de la obra de la sierva de la obra de la Divina Voluntad dictado a Jesús por Luisa Picarreta, la sierva de Dios Luisa Picarreta. Todas estas verdades divinas en esta revelación privada, porque Jesús en esta revelación privada pretende no solamente darlos a unos cuantos, sino que sea una revelación que vaya permeando en toda la iglesia, porque este es el don de dones que Dios nos quiere dar. Y todo esto no es más que está fundamentado en todo nuestro magisterio de la Iglesia Católica. No es más que la explicitación de la revelación pública que nuestro Jesús nos ha dejado en las Escrituras. Bueno, pues sigamos precisamente con esta línea
de entender la gracia desde nuestro magisterio, vamos a entender ahora, vamos a ir hacia la comprensión de la gracia, la manifestación de la gracia en el alma que vive en la divina voluntad. La semana pasada estuvimos viendo la base de la fundamentación de lo que es la gracia esencial. Nos quedó muy claro que la gracia esencial es Jesús. Jesús mismo, que le dice a Luisa en el volumen 1, yo soy la gracia, yo soy la gracia. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que Dios, que Jesús mismo, en toda la manifestación que compete la Trinidad puesta en Jesús, está ahí la gracia divina, la gracia esencial, la gracia a la que nos quiere llevar nuestro Dios a partir de estas verdades divinas. Vamos ahora a recordar un poquito precisamente el programa pasado, para darle como una secuencia lógica a este tema de cómo la gracia se pone en el alma, en esta alma que es habitación de Dios, y cómo esta alma tiene que disponerse a hacer esta habitación de Dios para que viva en la divina voluntad, porque no es más que una gracia esencial, la manifestación de la gracia esencial en el alma que vive en la divina voluntad. Pero todo esto tiene su fundamento en el magisterio de la Iglesia Católica, y tiene un fundamento en la revelación pública, en toda la revelación que está manifestada en las Escrituras. Así que por eso es muy importante hablar, cuando hablamos de estos temas, que tengan esta secuencia, esta fundamentación, para mostrar que lo que Jesús le está diciendo a Luisa es precisamente la verdadera explicitación del plan de Dios sobre la criatura. Muy bien, pues en el programa pasado estuvimos hablando sobre el sentido de la gracia en nuestra fe católica y lo que significa según nuestro magisterio de la Iglesia. Algo esencial que estuvimos hablando es que hay una sola gracia. Si la gracia de Dios es una, pero se manifiesta de diferente manera a lo largo de la historia, ya que ésta va dependiendo del grado del conocimiento que tengamos nosotros sobre Dios. Este conocimiento que Dios va poniendo según las etapas de la vida, y sobre todo este conocimiento que el alma se va disponiendo para conocer, para recibirlo en su alma, para dedicar su tiempo en esta meditación de amor, en esta reflexión, e ir conociendo las verdades que se nos van manifestando en cada época, porque antes de que viniera Jesús se manifestaron las verdades de la ley de Dios. En el momento en que viene Jesús, Jesús manifiesta las verdades de lo que es su iglesia, la fundamentación de su iglesia redentora, las verdades de la redención. Y en la obra de la Divina Voluntad con Luisa Picarreta se nos muestra la explicitación de lo que Jesús habla en su revelación pública, es decir, el cumplimiento del proyecto de Dios sobre la criatura, hacia donde nos va a llevar este estado de gracia, en donde el alma va a ser esta habitación donde Dios habite en el alma. Si este espacio divino donde Dios habite en el alma. Entonces, pues precisamente es esto, ¿no? El grado de conocimiento que el ser humano tenga de Dios, y cómo se va conformando también este grado de conocimiento en signos sensibles dentro de la Iglesia, porque a través de los signos sensibles, los signos sensibles van a darnos esta manifestación de la gracia de Dios. Bien, por ejemplo, podemos ver que en el Antiguo Testamento, aunque la gente no tenía el bautismo todavía, o sea, el bautismo de Espíritu, no conocían al Hijo de Dios encarnado
porque todavía no llegaba el Mesías, la gracia se manifestaba con la misericordia de Dios, la misericordia y la justicia de Dios a través del pueblo de Israel, y por la obediencia, ¿no?, de este pueblo justo. Aquí se manifiesta esta gracia con la liberación del pueblo de Israel, donde el Espíritu Santo actuó como guía para el pueblo. También podemos verlo que se manifiesta con Abraham, con la escucha de Abraham, la escucha de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios le manda a Abraham, y Abraham obedece. Con las tablas de la ley de Dios dadas a Moisés, y con el caso de José cuando fue vendido, hecho esclavo, encarcelado, y a pesar de eso la gracia de Dios siempre estuvo bendiciéndolo para aquel que lo escucha. Bien, pues podemos nombrar muchos personajes, pero aún así el conocimiento de Dios pues eran los trabajadores del primer turno, no tenían el conocimiento de Dios que nosotros tenemos, ni lo que Jesús había dicho en su tiempo, todavía no lo tenían los del Antiguo Testamento. Por eso, el nivel de la manifestación de la gracia de Dios, pues era de acuerdo a lo que el alma podía recibir en ese tiempo y según como lo recibió, según como estuvo dispuesta. Bien, ellos, los del Antiguo Testamento, eran considerados como siervos del reino, y aún así la bondad de Dios se manifestaba. En el Nuevo Testamento se manifiesta la gracia con Jesús, en la institución de los sacramentos, en su iglesia redentora y misericordiosa. En este mismo sentido redentor, vimos en el programa pasado cuál es la base de la comprensión del significado de la gracia. Así como lo define nuestra Santa Madre Iglesia, estuvimos viendo que la gracia, según Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 y Efesios capítulo 1, versículo 5, nos muestra que es el favor, es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder la llamada, para llegar a ser hijos de Dios. Y San Pablo nos dice hijos adoptivos. Fíjense, esto es interesante. Hijos adoptivos. ¿Por qué? Porque mientras el alma siga viviendo con la voluntad humana, es decir, sigamos nosotros con estas consecuencias de la herencia del pecado original, pero aún con el sello del bautismo seguimos nosotros viviendo con voluntad humana, pues seremos considerados hijos adoptivos, porque todavía no poseemos la vida divina, esta vida divina que se nos viene a dar con el don de la divina voluntad. Por eso, aquí en esta definición dice que somos partícipes de la naturaleza divina de la vida eterna. Bien, sin embargo, también nos dice que abonando a esta misma definición de San Pablo, vemos también que en el catecismo, creo que en el programa pasado les debía el numeral, en el catecismo, en el numeral 1999, nos dice que es un don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla. Sí, en este sentido también San Pedro, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, la describe diciendo que es una participación de la naturaleza divina en nosotros. Bien, entonces, entendemos todo esto, que es un don gratuito, que que es infundida por el Espíritu Santo, definitivamente la gracia, pero también nos sana del pecado y nos ayuda a santificarnos. Entonces, ¿cuál es la santidad que obtenemos con la gracia que se nos da como don en los sacramentos y que nos baña aún estando con voluntad humana? Porque si esta es la gracia, esta es la definición de la gracia, donde San Pedro nos dice que es la participación de la naturaleza divina en nosotros. Entonces, ¿cuál es esta santidad que vamos obteniendo con la gracia que se nos da como don
en los sacramentos, en el bautismo, en el sacramento de la penitencia, y que nos baña aún estando con la voluntad humana. Bien, pues miren, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2000, nos dice que al participar esta gracia en nosotros se convierte en una gracia habitual. Sí, esto lo mencionamos la vez pasada, que se llama gracia santificante. ¿Y qué es esto de la gracia santificante? Porque la gracia santificante es algo que nosotros vamos adquiriendo precisamente desde el sello de nuestro bautismo. Porque recuerden que Jesús le dice a Luisa que cuando hay un bautismo, lo primero que hace nuestro Señor es restituirnos la inocencia. Esta inocencia que es la inocencia que tenía Adán. Esto es lo que hace el sello del bautismo. Restituye la inocencia, el alma queda transparente, queda bella con el sello del bautismo. Y se imprime esta gracia santificante. ¿Por qué? Porque va perfeccionando al alma por las virtudes. Porque el alma todavía con voluntad humana, para poder recibir a Dios, alcanzar esta santidad, que es una santidad que nos va a ir santificando en el proceso de la vida, va a ir perfeccionando al alma, pero a través de una santidad con un esfuerzo humano que es por las virtudes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice aquí el Catecismo, dice, para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Por eso podemos hablar que el alma queda en estado de gracia. Sí, a veces nuestros sacerdotes confesores nos dicen, procura seguir estando en un estado de gracia, no pierdas el estado de gracia. El estado de gracia es un estado habitual de santificarnos con las virtudes. Sí, un estado habitual de esfuerzo humano por vivir en Dios. Bien, pues esta es la gracia redentora, la gracia que se nos da en nuestra iglesia, que es un don gratuito y se nos da manos llenas con los signos sensibles de los sacramentos. Esto es la clave, porque si no entendemos esta primera parte, difícilmente vamos a entender cómo el camino que Dios va marcando para que nosotros podamos adquirir, ser verdaderamente habitación completa de Dios. Este es un camino que nos va a ir llevando a adquirir la gracia esencial, la gracia total, que es la vida de Jesús. Bien, esto es clave, por eso es clave toda nuestra fundamentación de nuestra iglesia, porque hablar del estado de gracia nos coloca en una gracia habitual, es decir, una gracia que tenemos que vivir día con día, que vamos teniendo con el esfuerzo de nuestra vida para alcanzar las virtudes humanas, que el hombre solamente busca las virtudes, busca a Dios por la gracia que Dios va a dejar caer en esta lluvia de gracias y bendiciones. Pero nosotros, para recibir estas gracias se necesitan dos cosas. Primero, la disposición de recibirlas, y la disposición tiene que ver en esta acción voluntaria de acercarme a estos signos sensibles de los sacramentos para recibir estas gracias, de acercarme a la lectura de la palabra de Dios para poder recibir la gracia del conocimiento. Y la otra cosa que se necesita para recibir la gracia también es la capacidad que tengo para recibirla. La disposición es a través del esfuerzo, de tomar la cruz y de acercarse a Dios. Y la capacidad consiste en el nivel de conocimiento que vamos adquiriendo de quién es verdaderamente Dios en nuestra vida. Es decir, cómo se va manifestando Dios en mi vida. Porque esto es un nivel de conocimiento para poder nosotros recibir
las gracias en abundancias y saber y conocer que Dios no deja de derramar ni un momento sus gracias sobre las almas. Solamente que las almas están cerradas en recibir estas gracias porque sus pensamientos no están con Dios, su vida no está con Dios. Pero estas gracias abundantes se están derramando constantemente. Y lo que va a abrir el camino para poder recibir estas gracias, es decir, ponernos en el camino para recibirlas, para que el alma las pueda recibir y disponerse, son los sacramentos. Entonces, en este sentido, cuando el hombre recibe la gracia con disposición y con su pequeña o gran capacidad, tiene dos efectos en el hombre, que vive todavía con voluntad humana. Según el Catecismo, en el 1989, dice que el hombre se justifica al pasar del estado del pecado al estado de la gracia. Esto es maravilloso, porque la gracia nos hace justos en las cosas de Dios. Y la justicia de Dios se puede ver también desde el conocimiento de Dios, desde el sentido divino de entregarle a Dios nuestra vida, porque nuestra vida es de Él, pero se la tenemos que entregar multiplicada en el amor. Entonces, al recibir nosotros las gracias, la gracia de Dios, nos vamos encaminando a ser justos en las cosas de Dios, porque vamos adquiriendo poco a poco la comprensión de la verdad de quién nos creó. Esta gracia, como ya habíamos dicho, comienza en el bautismo y después con el sacramento penitencial. Cada vez que Dios nos perdona los pecados e infunde la gracia santificante, como lo dice en el Catecismo 1989, la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Bien, entonces vamos entrando a entender el sentido de la gracia desde el sacramento obra de la penitencia, para saber distinguir cuáles son estas penas que nosotros nos vamos teniendo derecho para ir pagando nuestra deuda, porque si la gracia nos va a llevar a ser justos, la verdadera justicia de Dios es entregarle en cada uno de nuestros actos Dios a Dios. Es decir, tenemos que poseer a Dios para entregarle con su misma moneda, multiplicado en amor divino, a nuestro Dios a través de nuestros actos. Pero esto es un camino que vamos a ir adquiriendo a través de los caminos que Dios ha puesto para poder adquirir la gracia esencial. Primero, tenemos que adquirir la gracia santificante. En el sacramento de la penitencia, en nuestro caso, todos los bautizados, vamos a ir adquiriendo la gracia santificante que se confiere al alma en el sacramento de la penitencia, que nos perdona los pecados mortales y aún los veniales que confesamos, de que tenemos dolor. Conmuta la pena eterna en la temporal, es decir, el purgatorio. Nos da ese derecho. El sacramento de la penitencia nos da el derecho a que nosotros podamos estar salvados y pasar al purgatorio. Y de esta también se perdona según las disposiciones del alma. Y bueno, esto todo viene también en el Catecismo Mayor de San Pío X, que de aquí nace el Catecismo de San Juan Pablo II, porque viene de nuestra tradición de la Iglesia Católica. Bien, entonces, todo esto, con la potencia de la gracia santificante que se confiere a todas las almas, vamos preguntándonos algo. ¿Por qué sucede que todo esto cae como una lluvia de gracias y bendiciones constantemente? ¿Cómo es que los sacramentos, en esta potencia que Dios le ha conferido a los sacerdotes, porque son gracias particulares y específicas que se les da a ellos para poder perdonar,
¿cómo es posible que a través de ellos las gracias sean derramadas en las almas? Bien, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él dejó en potencia todos sus actos. Es decir, Jesús no es historia, Jesús es presente. Jesús no es pasado, es presente. Toda su vida está en acto presente. Y la vida de Jesús y de Mamita Santísima, que estuvieron aquí en la tierra, está en acto de repetirse hasta el infinito. Y lo que ellos nos abrieron cuando vinieron aquí en la tierra, precisamente son sus actos redentores que están derramando las gracias en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Entonces, aquí Jesús le dice a Luisa que su vida y todo lo que Él instituyó cuando vino aquí a la tierra está en potencia. Y ahora lo que Jesús quiere derramar es el conocimiento divino, que también lo dejó en su vida cuando vino aquí a la tierra, pero no se puede, el alma no lo puede recibir porque todavía no tiene el conocimiento de la divina voluntad. Es decir, Jesús quiere derramar su gracia esencial, su gracia completa, no solo aquella gracia que con el esfuerzo humano te va a llevar a la santificación, a la santidad humana, no, sino que ahora quiere que a través de este otro conocimiento, como ya lo habíamos dicho antes, se necesita disposición y el conocimiento para que nosotros podamos tomar esas gracias, la gracia completa que ahora nuestro Señor quiere derramar en el alma, porque desea cumplir su proyecto final en el alma. Bien, lo que vimos en el programa pasado, cuando Jesús le dice a Luisa: yo no puedo entrar libremente a tu corazón si no quitas el murmullo de tu mente, porque es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, y impedimento también para derramar mis gracias, y aceptes, y para que te enamores verdaderamente de mí. Bien, entonces, aquí nos va a entender Jesús que Él quiere derramar en Luisa su gracia completa, porque Luisa ya estaba bautizada, ya había hecho la primera comunión y ahora le estaba llevando a obtener una gracia esencial. Y esta gracia esencial, ¿qué requería? De que primeramente tenía que quitar esos pensamientos, esas voces interiores, esos pensamientos que están ocupados en las cosas de la tierra, para ocuparnos en las cosas de Dios y verdaderamente hacernos enamorar de Él. Y es aquí donde Jesús quiere derramar más gracias con Luisa, más bienes que desea dar a la criatura. Sin embargo, no es solo con esta manifestación de la gracia santificante que requiere de la lucha de la criatura para adquirir virtudes contra su propia voluntad, sino una gracia que tiene que ver con la posesión de los tesoros del reino, de Jesús mismo en la criatura. Por eso Jesús tiene que vaciarla de su voluntad, tiene que vaciarla de su querer, de sus pensamientos, que no es más que el querer humano. Desea manifestar su gracia esencial, es decir, una gracia que conlleva portar al mismo Dios en nuestra alma, porque nuestra alma, Jesús le dice a Luisa, así como yo hice al mundo para que fuera habitación de la criatura, así también yo hice al alma para que fuera habitación de Dios. Qué hermoso que nuestro mismo Jesús quiere poner toda su esencia en el alma. Pero también en el volumen 1 Jesús le dice a Luisa: hija mía, sé más atenta y vigilante, porque hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario. Fíjense, aquí vamos entrando a la dimensión de la gracia más amplia. Esta dimensión de la gracia en donde quiere poseerse quiere entrar al alma
para vivir en la divina voluntad. A esta alma en donde quiere hacer una habitación completa. Jesús le dice a Luisa: hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario. Fíjense, si el sacramento de la penitencia nos va a ir borrando de estos pecados, ¿verdad?, mortales y veniales, ahora Jesús va a imprimir en el alma, en la medida en que el alma se va disponiendo, precisamente a que el pecado, a no caer ni siquiera en el pecado venial, voluntario. Esto es una gracia divina. Cuando el alma va conociendo las verdades divinas, cada vez más va a estar más atenta, fíjense, porque la gracia no es aquello que llega en mí y que ya yo no hago nada, no, sino que en el alma lo que tiene que estar es la atención y la vigilancia. ¿Por qué? Porque Dios ya ha dotado al alma de esta gracia que ha entrado a conocer las verdades divinas. La gracia de no caer en el pecado venial voluntario. ¿Por qué? Porque si Jesús detesta el pecado mortal, el alma que quiere vivir en la divina voluntad ya ni siquiera eso le interesa. O sea, ya ni siquiera eso, esa pasión de caer en el pecado mortal es su preocupación, sino que ahora su mayor temor es que pueda llegar a caer en el pecado venial voluntario. Pues Jesús, es una promesa. Jesús dice: si tú estás dispuesto, atento y vigilante a leer y a conocer mis verdades divinas, yo te voy a ampliar mi sentido de gracia para que tú no caigas en el pecado venial voluntario. Esto es maravilloso, porque Jesús va abriendo sus caminos. Este es el comienzo de la gracia en la manifestación de la divina voluntad. Antes se decía que hasta el más santo pecaba 7 veces al día. Y ahora Jesús le da el dominio de esta gracia a Luisa, a condición de que se mantenga vigilante, porque quiere hacer derramar en ella la manifestación de su divinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que habiten y que estén presentes, a hacer su morada en el alma, que vive en esta gracia esencial, como Adán lo tenía antes de la caída, ¿sí? En una gracia esencial y no accidental. Bien, también estuvimos viendo que Jesús le dice a Luisa que la gracia es Jesús mismo. En el volumen 2, título 41, precisamente nos dice esto: la gracia soy yo mismo. Entonces, cuando nuestro Señor nos dice que el alma que va adquiriendo las verdades divinas en el intercambio de vidas, al ir adquiriendo la vida de Jesús en mí, pues vamos adquiriendo esta gracia esencial. La gracia esencial es poseer a Jesús. Podemos decir que hay 2 manifestaciones de la gracia entonces: la que se vive en la vida redentora, que es de acuerdo a un conocimiento divino, que es para perdonarnos aquellos pecados mortales que por nuestras pasiones vamos cayendo, y aquella gracia que va encaminando al alma a una santidad mayor, y es la santidad que se vive en la posesión del don de la divina voluntad, en la posesión de la vida de Jesús en toda su expresión, en los bienes de la dextra y los bienes de la dintra, como fruto completo que es Jesús. Y no se trata de una vida mística como lo vimos la vez pasada, sino se trata de una vida real, la vida real de Jesús en el adintra, un intercambio de vidas real entre Jesús y el alma. Entonces, ahora sí, vamos viendo estos dos sentidos de la gracia que nos hablan de una sola gracia, pero en 2 momentos Jesús le dice que hay
dos sentidos de gracia, ¿sí? Es decir, dos manifestaciones de la gracia. La gracia ordinaria y la gracia extraordinaria. Jesús le dice a Luisa lo siguiente en el volumen 22, septiembre 14 de 1927. Le dice: después de esto, seguía los actos en el querer divino y pensaba para mí: las privaciones de mi dulce Jesús han hecho tal impresión sobre mi pobre alma que no siento más aquellos fervores ardientes de antes, sino todo es frialdad. Oh Dios, qué cuchillo de dos filos es tu privación. Por una parte corta, por la otra mata, y por sus cortes quita y destruye todo, y deja tal desnudez aún de las cosas más santas, que con esfuerzo y solo para cumplir el querer supremo se vive. Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús se ha movido en mi interior diciéndome: hija mía, sin embargo, esto que tú sentías primero en tu interior entraba en el orden de la gracia ordinaria. Fervor, sensibilidad, es gracia ordinaria que doy a todos según sus disposiciones, y están sujetas a interrupciones, ahora a nacer y ahora a morir, y por eso no constituyen ni vida ni firmeza de santidad. En cambio, en mi voluntad te he investido de gracia extraordinaria, que es firmeza en el bien y acto incesante, virtudes propiamente divinas. ¿Crees tú que sea cosa de nada u ordinaria aquel giro continuo en las obras de tu Creador? La firmeza de tu voluntad en la mía solo por seguir los actos de mi eterno querer. Ante mi voluntad, los fervores, la sensibilidad no tienen qué hacer. Son como las pequeñas luces ante el gran sol, que no tienen razón de existir. Y si existen, es para no hacer nada. Mi voluntad absorbe todo y hace volver al alma toda de voluntad de Dios, que quiere hacer de ella otro sol. Quien es sol, quiere que todos se conviertan en sol. Sería cosa no digna de él formar pequeñas lucecitas. Esto no sería de su naturaleza. Y tú lloras por las pequeñas luces y no piensas que un sol te inviste dándote firmeza e irremovilidad. Mucho más que cuando reina mi voluntad en el alma, es como un latido del corazón que tiene el primer acto de vida en todos los miembros. Es como la vida, el movimiento, la fuerza, el calor. Todo viene del latido. Si cesa el latido, cesa la vida, el movimiento y todo. Bien, entonces veamos esta bella cita tan hermosa que Jesús va distinguiendo precisamente el sentido de su gracia, pero la diferencia de lo que es la adquisición de una gracia ordinaria, que es precisamente la gracia redentora, que es la que se va adquiriendo a través de esa lucha en donde se siente fervores ardientes, sientes pues todo aquello que proviene de las cosas santas. Pero como Jesús ha desnudado de todas estas cosas santas a Luisa, le ha quitado hasta los fervores, le ha puesto también en ocasiones a Luisita el sello de la frialdad. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesús le ha dicho a Luisa que un alma que es demasiado fervorosa, sensible, que le promete, le dice, Jesús le dice a Luisa que su oración es como un humo que va subiendo, pero que hace llorar ese humo. Es decir, que está disfrazada toda ese fervor, porque cuando no tiene esa sensibilidad con Dios,
el alma se vuelve totalmente fuera de Dios y se aleja y después vuelve. Y con esta parte inconstante, esta volubilidad, es lo que va conformando un alma que con una gracia ordinaria, porque Dios pone la gracia ordinaria para retornar en el camino, pero el alma se vuelve a salir y otra vez vuelve a entrar el alma en esta gracia según sus disposiciones. Jesús aquí va mostrando un sentido de gracia distinto. En la desnudez de todo aquello que parece ser santos y de todo aquello que son de las cosas santas y fervorosas y rituales y habituales, Jesús le dice a Luisa, yo te las quito para que darte la gracia esencial. Y la gracia esencial es esta gracia extraordinaria que es mi vida. No busques pequeñas luces, no busques estos pequeños fervores, sensibilidades, sino que ahora busca la disposición completa, ininterrumpida, de recibir la gracia de toda la vida de Jesús. El alma que vive en una voluntad de Dios, en la voluntad de Dios constante, en un movimiento constante, dándole el te amo a Dios, conociendo las verdades divinas y haciendo las suyas. Esta gracia esencial, esta gracia extraordinaria, ¿qué es? Pues precisamente Jesús le dice a Luisa en el volumen 22, septiembre 14 de 1927, que es la misma vida de Jesús, porque se acuerdan que hablamos que Jesús le dice a Luisa en el volumen 1 que Él es la gracia esencial, yo soy la gracia, hija. Pues Jesús le dice a Luisa aquí en el volumen 22 que es la gracia, esta gracia esencial, esta gracia extraordinaria, es la vida bilocada de Dios en el alma. Esta es la gracia a la que Jesús nos quiere conducir fuera de todo lo que es el pecado, todo lo que es el pecado mortal, y esta gracia que se nos da a menos que estemos atentos y vigilantes de no caer ni en el pecado venial. Entonces, leamos lo que nos dice aquí. Dice, hija mía, el alma que obra en mi divina voluntad, obra en Dios mismo, y en Él mismo quedan sus actos. ¿Por qué? Porque es una gracia bilocada. Dios se biloca en el alma. Entonces dice, hija mía, en cada acto que hacía por mí mi mamá celestial, que eran de continuo, yo la correspondía con un grado de gracia, porque yo no me dejo ni vencer ni superar por los actos de la criatura. Soy el insuperable. Y por eso, si mi querida mamá me daba amor, actos, pasos, palabras, yo le daba en cada grado de gracia una vida divina, porque la gracia no es otra cosa que la vida bilocada de Dios que se da a las criaturas. Por eso, qué gran diferencia entre un acto que puede dar la criatura y una vida divina que da Dios a cada acto de ellas. Por eso, la reina del cielo era riquísima con tantas vidas divinas que recibía a cada instante, y ella se servía de estas vidas divinas para cortejar, honrar, amar con vidas divinas a su Hijo, su Jesús, su todo. Y aquí está, hermanos, lo que leímos en un principio en el Catecismo de la Iglesia Católica, que la gracia nos hace justos ante Dios, nos justifica ante Dios. ¿Por qué? Porque nos hace justos. ¿Y qué significa justos? Precisamente es esto, que en cada acto vamos recibiendo la vida de Dios, pero nuestro acto que recibe la vida de Dios le va devolviendo a Dios acto por acto su vida divina, para hacerla rica en el amor de Dios, una vida divina bilocada, multiplicada
en Dios a través de su gracia esencial, por el alma que vive en la divina voluntad. Esto es dar Dios a Dios, en cada acto una vida divina que se va multiplicando hasta el infinito. Dice, y ella se servía de estas vidas divinas para cortejar, honrar, amar con vidas divinas a su Hijo, su Jesús, su todo. Esto, hermanos, es el alma que vive en la divina voluntad. Nuestro amado Jesús quiere un alma viadora, es decir, un alma que viva aquí en la tierra, porque su mamá ya está en el cielo. Y ahora quiere que nosotros la hagamos de madre. ¿Para qué? Porque Jesús, la vida de Jesús va a entrar en el alma como habitación, y ahora quiere que nosotros también le demos ese cortejo, ese amor, ese honrar a Jesús como nuestro todo. En este mismo pasaje, Jesús le dice a Luisa, ahora tú debes saber el por qué te llamo, y te hago presente todo aquello que yo hice en mi vida estando sobre la tierra, haciéndote ver ahora que lloro y tiemblo de frío, ahora que estoy en los brazos de mi mamá, repitiendo aquellos actos infantiles de chupar la leche, de bañar sus manos maternas con mi llanto, de besarnos, y así de todo lo demás, es porque quiero tus actos, tu amor, junto con los de mi mamá, y que todos mis actos sean seguidos por tus actos, para darte también a ti tantos grados de gracia por cuantos actos me hagas, y esto por decoro, honor y cortejo de mi voluntad, que quiere formar su reino en ti. Ella no es menos que mi humanidad, y por eso merece los mismos honores que me dio mi inseparable mamá, y por eso quiero tus actos que sigan los míos, para poderte dar tantas veces mi vida divina, y por eso sé atenta y sígueme fielmente. Aquí está la clave, hermanos. Los grados de amor divino, los grados en que la gracia se va a ir extendiendo, es decir, Dios en nosotros se va a ir extendiendo en la manera en que nosotros vayamos dando a nuestra vida una vida continua. Tomar los actos de nuestra Mamá Santísima, los actos de Jesús de aquí en la tierra para darle nuestro te amo y hacerlos nuestro en nuestra propia humanidad para decirle a Jesús que lo amamos. Esto va a ir aumentando el grado de gracia en nuestra alma. Y al aumentar el grado de gracia, ¿qué se exime? La pena del purgatorio, porque vamos poseyendo nosotros la vida de Jesús en nosotros. Es decir, este efecto de la gracia es insuperable, es grandísimo para el alma que quiere vivir en la divina voluntad. Bueno, vamos viendo cuáles son nuestros tiempos. Nos quedan ya 5 minutos. 5 minutos que podemos aprovechar muy bien para poder hablar precisamente de los efectos de esta gracia. El efecto de la gracia lo podemos encontrar nosotros en el volumen 6, mayo 5 de 1905. Le dice, encontrándome en mi habitual estado, cuando vino el bendito Jesús parecía que de dentro de su interior salía otra imagen, toda igual a él, solo que más pequeña. Yo he quedado maravillada al ver esto y él me ha dicho, hija mía, todo lo que puede salir de dentro de una persona se llama parto, y este parto se vuelve hijo de quien lo pare. Ahora, esta hija mía es la gracia, que saliendo de mí se comunica a todas las almas que la quieren recibir, y las convierte en otros tantos hijos míos. Y no solo eso, sino que todo lo que puede salir de bien, de virtud,
de estos segundos hijos se vuelven hijos de la gracia. Ve un poco por qué larga generación de hijos se forma la gracia solo con que la reciban. Pero ¿cuántos la rechazan? Y mi hija se regresa a mi seno sola y sin prole. Bien, hermanos, aquí está la clave. Cada acto es un parto divino, de vida divina. Y este hijo de vida divina es, dice, esta hija mía es la gracia, que saliendo de mí se comunica a todas las almas que la quieran recibir. Esto, hermanos, lo que acabamos de decir ahora, es lo que está lloviendo ahora en estos tiempos. Una lluvia de gracias y bendiciones. Esta lluvia de gracias y bendiciones es la vida de Jesús completa, no solamente con una gracia ordinaria, sino dentro de una gracia extraordinaria que es la vida de Jesús en nosotros. Y aquí quiero terminar con esto. ¿Qué tanto estamos dispuestos para entregar nuestros actos continuos? Mirar en todo a Jesús, quitar nuestro murmullo de la mente y entregar nuestros actos completos para decirle a Jesús, aquí está mi vida, tómala. Quiero conocer tus verdades divinas, enamorarme de ti. Te prometo estar atenta y vigilante para que la gracia que tú vas a poner en mí la extiendas como vida divina, como un parto divino, para multiplicarlo en amor, y tú en mí, Jesús mío, pueda darte los besos de tu mamá, los abrazos de tu mamá, y pueda darte también el alimento divino de cada uno de mis actos, para que extiendas en mí la gracia, la potencia divina de darte Dios a Dios, de darte lo que tú eres, dar el amor divino a quien tanto nos ha amado. El grado de gracia que Dios nos quiere dar es inmenso. Y depende de nosotros, hermanos, que nosotros extendamos esa gracia en nuestra vida. Mamá Santísima fue la llena de gracia. ¿Por qué? Porque en cada uno de sus actos dio un parto divino que creció, se multiplicó hasta el infinito. Hizo tantas gracias por cuantos actos vivió aquí en la tierra. Fue y los multiplicó a tal manera que por eso cuando Jesús va a visitar a Luisa en el momento de la Asunción y se da cuenta de esa gran fiesta, ella ve todas las gracias que no caben en el cielo, que se derraman esas gracias. ¿Por qué? Porque Mamá Santísima no desperdició ni un solo acto, ni un solo sentimiento, ni un solo pensamiento. Todo estaba fundida en Jesús, porque el grado de gracia que obtuvo fue inmenso. Jesús dice, mi gracia es insuperable. El alma puede obtener estas gracias en la medida que esté dispuesta a vivir mis verdades divinas, amarlas como a un hijo y a honrarlas, alimentarlas. ¿Para qué? Para que crezca en ella la gracia esencial y así el alma pueda estar unida plenamente con su Jesús, plenamente en el reino del divino querer, viviendo vida de cielo aquí en la tierra. Bueno, hermanos, pues ¿qué tantos estamos dispuestos a vivir esta gracia esencial? Hagamos esta pregunta. ¿Queremos vivir el cielo aquí en la tierra? Pues que sea todo para darle la gloria a Dios y nada para nosotros mismos, todo en su voluntad. Quiero terminar con este pasaje que Jesús le dice a Luisa en el volumen 20, noviembre 14 de 1926. Hija mía, tú debes saber
que se necesitan grandes gracias para poder formar en el alma la santidad del vivir en mi querer. Las demás santidades con pequeñas gracias se forman, porque no es una voluntad inmensa y eterna que debe abrazar y poseer, sino sus pequeñas partículas, sus mandatos, su sombra. En cambio, en esta deben poseer como vida propia mi voluntad, deben cortejarla y hacer de sus actos propios. Así que se necesitan mares de gracia para formar esta santidad. Mi voluntad debe bilocarse para extender su mar en el fondo del alma y después extender el otro mar de sí misma para poder recibir lo que le conviene a su santidad, a su luz interminable, a su inmensidad sin confines. Pues sea por siempre bendito y alabado nuestro Señor, que nos da la oportunidad. El cielo está abierto, hermanos. El cielo está en oportunidad para que nosotros podamos vivir el cielo aquí en la tierra, no con una pequeña luz de gracia, sino con una gracia mayor. ¿Qué tan dispuestos estamos a vivirlo, hermanos? Abracemos lo que nuestro Dios con tanto amor ha hecho por nosotros. Dispongámonos a la gran felicidad, la felicidad de la cruz, la felicidad de la vida en la divina voluntad. Demos gracias a Dios y que siempre viva la voluntad de Dios en nosotros. Que así sea, que se extienda su reino. Pues se despide Carla Lombardi en un programa más de Vida de Cielo aquí en la tierra, dándole gracias a Dios por todos los bienes recibidos y que se extiende el reino a todas las almas. Fiat siempre.